Buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a trabajar lo referente, perdón, me ubico acá, al cálculo del espacio de los almacenes, dado un algoritmo matemático que nos permite determinar, o más que algoritmo matemático, una heurística más bien, ¿sí? Que nos permite determinar, de acuerdo a un comportamiento de la demanda, cuál va a ser ese espacio que se requiere para su almacenamiento. Iniciemos entonces con la introducción. En este objeto virtual de aprendizaje explicaremos de forma matemática un algoritmo que permite determinar el espacio en metros cuadrados de almacenamiento, partiendo, como dije inicialmente, de una determinada demanda. Es decir, tenemos una demanda, un pronóstico de demanda también puede ser, y a través de ese pronóstico vamos entonces a determinar qué espacio de almacenamiento, pasillos y variabilidad se requiere para almacenar esa demanda. ¿Listo? Sobre ese, digamos, parámetro de entrada, tenemos presente también otras variables, entre las cuales se encuentra la rotación de los inventarios, los kilogramos de producto, nivel de almacenamiento y la mezcla es una mezcla de metros cúbicos por kilogramo, o es una razón de metros cúbicos por kilogramos, y también se tendrá presente el incremento por pasillos y variabilidad. Entonces, ahí están, digamos, los parámetros que vamos a utilizar para encontrar esta área de una determinada demanda en particular. Muy bien, sigamos entonces. Presentamos aquí entonces los parámetros en donde, digamos que la variable central para calcular estos metros cuadrados o este espacio de almacenamiento, pues hace referencia a una demanda. Para este caso, para este ejercicio, este es un ejemplo que vamos a considerar. eh, Vamos a trabajar una demanda mensual de solamente una referencia de producto, ¿sí? Y que se expone de la siguiente manera. Entonces, para el mes de enero, de la referencia que acaba en polvo 25 kilogramos, la demanda mensual es de 2.500. Para mes de febrero, 3.000. Marzo, 3.000. Abril, 2.500. El siguiente mes, 1.500, 1.000, 1.500, 2.200, 1.100, 2.500, 1.500 y 4.000. ¿Listo? Entonces, esa es la entrada inicial o neural para calcular este espacio en metros cuadrados. Otras demandas perdón, parámetros a considerar son los siguientes. Perdón, voy a colocar eso por acá. Entonces tenemos el peso promedio de ese producto. Aquí vamos a considerar que el peso promedio de ese producto es de 1.5 kilogramos. La rotación mensual, que es 4, quiere decir que 4 veces al mes rota ese producto. Podríamos también expresarlo en días, o sea, quiere decir que cada semana, cada 7 días, digamos, rota ese producto. La mezcla, que es un parámetro que se puede calcular muy fácil en los almacenes o con el producto ya en físico. Para este ejemplo, vamos a considerar una mezcla de 0.850 metros cúbicos por kilogramo y que se almacenan, ¿sí?, sobre estantería hasta 5 metros ese producto. Se va a tener presente que el incremento de pasillos es el 50% y que el incremento de variabilidad es del 70%. ¿Qué significa esto? Que el área de almacenamiento más el área de los pasillos, ¿sí?, se va a incrementar un factor de variabilidad. ¿Qué significa la variabilidad? Pues ustedes recuerden que la demanda no es constante, la demanda presenta sus picos, ¿sí? Y que esos picos pues hay que tenerlos presentes para poderlos almacenar. ¿Listo? Entonces, esos son los parámetros a considerar. Ya teniendo en cuenta esto, vamos entonces a una hoja electrónica. Yo me voy a salir de aquí para que podamos calcular estos.
metros cuadrados de almacenamiento de esa demanda. ¿Listo? Pues aquí lo tengo. Entonces, miren, apreciados estudiantes, yo he colocado entonces en esta hoja electrónica los parámetros, aquí están lo que hablábamos ahora, pues, ¿sí? La demanda de esa referencia en cada uno de estos meses. Y tenemos los parámetros, otros parámetros, que es el peso promedio, como lo hablábamos inicialmente, la rotación, la mezcla, se puede almacenar hasta 5 metros, el incremento de pasillos, que es el 50, esto se incrementa al área de almacenamiento y también se incrementa la variabilidad. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer primero con todo esto? Vamos a calcular, teniendo en cuenta esta demanda mensual en unidades, vamos a calcular la demanda en kilogramos. ¿Cómo lo hacemos? Yo aquí lo tengo ya, digamos, calculado para que vamos ganando terreno o tiempo. Entonces multiplico es la demanda en unidades por el peso promedio por unidad, que es 1.5 kilogramos. Entonces hago ese cálculo, ¿sí? En cada una de las demandas por mes que nos presenta el ejercicio. ¿Listo? Simplemente multiplico la demanda por el dato del peso promedio por unidad. Y lo hago en cada uno de los meses. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, ya vamos a mirar entonces, hoy, o más que ir a mirar, vamos a adicionar estas variables de rotación y de mezcla e incremento de pasillos y de incremento de variabilidad. ¿Sí? Entonces, miren lo interesante que vamos a hacer. Eh, ¿Qué tenemos que hacer? A ver, resulta que la rotación, ¿sí? Aquí están nuevamente los parámetros. Esto ya lo hemos, digamos, lo he colocado nuevamente aquí. Y aquí ya está la tablita, pero ya calculando pues con la demanda. Entonces, miren, voy aquí a hacer un zoom para que ustedes vean algo interesante. Entonces, a esa demanda vamos a incluirle, digamos, la variable de rotación y la variable de metros cuadrados por kilogramo, y a mirar cómo incrementamos pasillos y variabilidad para obtener, digamos, una razón de metros cuadrados por kilogramo, y sobre este se lo aplicamos a la demanda y de esta manera obtenemos el espacio. Básicamente es lo que vamos a llegar. Entonces, la rotación, ¿cómo se define? La rotación se define, eh, digamos, para este cálculo o para otros ejercicios que ustedes quieran aplicar, es que por cada 4 veces al mes, óigase bien, que pasa ese producto, una de ellas se queda al mes, se queda en inventario. ¿Sí? O sea, una de ellas de cada 4 se queda en inventario. Es una forma también de expresar la rotación. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hago? Pues básicamente una de ellas, ¿sí? Y la divido entre 4. Quiere decir de que ahí estoy determinando la rotación, que será un elemento, mm, digamos, esencial para calcular esa razón de metros cuadrados kilogramos, que es donde debo llegar. ¿Listo? También, ojo, importante, determinar los metros cuadrados por kilogramo, otra variable. ¿Qué significa esto? Que por cada kilogramo almacenado, ¿sí? Cada kilogramo almacenado, se va a requerir una cantidad de metros cuadrados, ¿sí? Un número de metros cuadrados. Entonces, ese número lo sacamos de estos datos de mezcla y del almacenamiento en altura, ¿sí? Básicamente lo que yo hago es dividir es 0.850, ¿sí? Que es esa mezcla de metros cúbicos por kilogramo, dividido entre metros, ¿sí? Y obtengo esta razón de metros cuadrados por kilogramo. ¿Qué significa eso? De que por cada kilogramo, ¿sí? Yo necesito 0.17 metros cuadrados. ¿Sí lo ven? Por cada kilogramo yo requiero 0.17 metros cuadrados. Ya tengo la variable rotación, ¿sí? Uno, un producto de cada 4 se queda en inventario. O sea, pasan 4 al mes y uno se queda en inventario. ¿Listo? Por cada, digamos, kilogramo, ¿sí? Se necesita 0.17 metros cuadrados. ¿Sí? ¿Listo? Por cada kilogramo de ese producto que yo estoy aquí trabajando. Miremos entonces los pasillos, ¿sí? Y una forma de sumar, ¿sí?
esos pasillos al área de almacenamiento, pues es básicamente trabajar 1/0,5. Recuerden que es el 50%, entonces 1/0,5 es, ahí lo que hago es que estoy incrementando, ¿sí? Y la variabilidad también sería 1/0,7. ¿Listo? Entonces, ya tengo todos los datos, ¿sí? Para calcular esos metros cuadrados por kilogramo. ¿Listo? Que es lo que voy a utilizar sobre esa demanda y poder determinar ¿qué? Los metros cuadrados que se requieren para esa demanda en particular. Entonces, lo que hago es ejercer o elaborar una multiplicación de la rotación de la razón metros cuadrados por kilogramo y a eso le sumo los pasillos, ¿sí? Que en este caso es el doble del almacenamiento y la variabilidad que es 1,4. ¿Listo? Con esto, entonces, ya he calculado esa razón metros cuadrados por kilogramo. Ya esta razón, miren aquí, me la traigo entonces acá. Aquí tengo la razón 0,012, ¿sí? Esta que está aquí es la 0,12 que está allá. ¿Listo? ¿Y qué es lo que hago, muchachos? Pues entonces multiplico es el 0,12 por la demanda, el peso de la demanda mensual, ¿sí? Y obtengo, miren, lo interesante de este heurística o digamos, pequeño ejercicio, voy obteniendo por cada referencia, ¿sí? O por la referencia de cada mes, los diferentes metros cuadrados a almacenar. En total, ¿sí? De todas esas referencias, de esa referencia que se va a solicitar en el año, yo necesito almacenar entonces 4.790 metros cuadrados. O sea, necesito un área de 4.790 metros cuadrados. ¿Listo? Y eso es entonces el cálculo que necesitamos realizar de alguna otra manera para calcular esa, ese almacenamiento de esa demanda en particular, ¿sí? Recuerden entonces que estamos partiendo de una demanda y de otros parámetros que nos ayudan a darle una mayor consistencia a este cálculo, que es la rotación, una razón de metros cuadrados por kilogramo y el aumento de pasillos y el aumento de esa variabilidad. Vamos entonces a concluir con lo siguiente. Entonces, miren esto. El área total de almacenamiento, pasillos y de variabilidad, pues va a ser entonces este valor que se encuentra acá, ¿no? Este 47,9036. Voy a colocarla aquí, 47,90,36. ¿Listo? Ese es, digamos, voy aquí, bueno, ese dejémoslo ahí. Voy aquí a borrar esto mejor. Entonces, ese es el área ya total, incluyendo el almacenamiento, los pasillos y esa variabilidad. Calculemos solamente solo almacenamiento. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es quitar pasillos y variabilidad. Y me da que solo almacenamiento es 1676,63. Entonces, 1676,63. ¿Listo? Ahora, almacenamiento y pasillos. Entonces, almacenamiento y pasillos. Entonces, aquí sería 0, le aumento los 50 y me da que es, miren la razón es 0,085, ya una vez multiplicada por toda la demanda, ¿sí? Lo que acabo de explicar, me da entonces 33, 33, 53, 25. 33, 53,25. ¿Listo? Entonces allí ya tengo área de almacenamiento más pasillo. Ahora, miren muchachos, si solamente requiero saber el área de pasillos, ¿sí? El área de pasillos, entonces, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Solamente el área de pasillos, ¿sí? Solamente el área de pasillos. Pues tengo entonces que aquí está almacenamiento más pasillos menos el área de almacenamiento, que es la que está arribita. Entonces, miren que tengo 1.670 y 1.176,62 porque es el doble y tiene sentido, ¿no? Recuerden que siempre se deja el doble de almacenamiento, ¿sí?
el doble de espacio, perdón, para los pasillos que se requieren para los diferentes equipos de manejo de materiales. ¿Listo? Y si quiero saber solamente el área de variabilidad, que es lo que va a ocurrir cuando exista, digamos, esos picos de demanda o esos elementos a considerar, principalmente los picos de la demanda, entonces lo que hago es restar, sería, sería la variabilidad, que sería entonces esta, la total, menos almacenamiento y pasillos, que es la que está aquí. Me da 1437,11. Entonces, miren, ahí tenemos entonces una serie de datos, ¿sí? Que nos van a permitir poder mm, diseñar nuestro, ¿sí? Almacenamiento. Por lo menos ya tenemos, digamos, una entrada, ¿sí? Que ese almacén, con esa demanda, con esa rotación y con estas características, debe tener un área de 4.790,36 metros cuadrados. Ya lo que nos queda es hacer, pues, el diseño, digamos, respectivo, que debe tener un área de almacenamiento de 1.600, que debe tener un área de pasillos de 1.600 y que debe tener un área variable, ¿sí? Que esta debe estar, digamos, sin almacenamiento de 1.400. ¿Listo? Entonces, ahí está, digamos, el ejercicio que nos permite determinar el cálculo de, el espacio en metros cuadrados. Para comprobarlo, pues es muy sencillo, pues igual aquí está, sería almacenamiento más pasillos más la variabilidad. Y me da 4.790 con el 4.790. Básicamente es como para saber si esto que dice aquí estaba bueno. ¿Listo? Bueno, pasemos entonces a nuestra presentación para poder definir algunas conclusiones. Tenemos las siguientes conclusiones que he colocado de acuerdo a este ejercicio que he elaborado. Es importante considerar las variables características, o sea, hay unas variables que son principales, neurales, para poder determinar esa área de almacenamiento. Número uno es la demanda. Entonces hay que tener claro esa demanda, ese comportamiento de la demanda, ¿sí? Y sobre ella hacer ese artificio que ustedes han visto en esta presentación. Considerar la rotación, ¿sí? Tal como digamos, la he explicado, ¿sí? En ese caso, recuerden que decía, si la rotación es 4, quiere decir que un producto de esos 4 que, digamos, que recorren el almacén mensual, se queda en el almacenamiento. ¿Listo? Las características del producto en términos de su volumen, en términos de su peso, y tener en cuenta esos pasillos y esa variabilidad. Pienso que eso es importante. ¿Listo? Para el cálculo de las áreas de almacenamiento, otra conclusión, se puede incluir las proyecciones de servicios, oficinas administrativas, área para el manejo de evoluciones, mantenimiento de equipos, ¿sí? Digamos, estivas, área de estivas, en fin. Entonces yo debo de ir de alguna otra manera considerando estos espacios para ir generando, pues, esas áreas, ¿sí? Y poderlas de alguna otra manera diseñar en el layout. Por último, importante esto lo dejo a consideración, obviamente, entre más sea más específico, ¿sí? En determinar esa área de almacenamiento, pues voy a tener, digamos, un ejercicio mucho más acercado a la realidad, pero ¿qué va a pasar con el cálculo? Pues va a ser un mayor complejo. El cálculo va a tener un grado de complejidad. ¿Esto de qué dependerá? Si coloco o no coloco variables, pues del contexto de estudio o el problema que estoy analizando, ¿sí? Si es un problema, digamos, en donde me exigen, ¿sí? Tener, digamos, ciertas características como oficinas, áreas de servicios, en fin, todo el tema de evoluciones, el mantenimiento de equipo, lo que acabo de mencionar anteriormente, pues entonces, de alguna otra manera, y hay un tiempo considerable, podría entonces elaborar este ejercicio con esas variables y con el tiempo. Si no, pues entonces me limitaría como a las variables o me limitaría pues a estas variables esenciales. Por lo menos tener presente demanda, rotación, característica del producto. ¿Listo? Yo creo que ahí es fundamental. ¿Listo? Bueno, entonces, apreciados estudiantes, este es entonces una explicación muy corta que les quería traer alrededor de cómo calcular esos espacios, ¿sí? Que se requieren para el almacenamiento en metros cuadrados. ¿Listo? Importante tener en cuenta esta, digamos, referencia bibliográfica, todos estos cálculos, digamos que
se han argumentado bajo un ejercicio de Ronald Barlow y la bibliografía que coloco, seguida pues, de la de Ronald Barlow. Aquí les voy a enseñar en la página 505, ¿sí? Se expresa, digamos, en este ejemplo, un producto con unas demandas en libras mes a mes, ¿sí? Y aquí, digamos, se va explicando la rotación del inventario, que es de 3, ¿sí? El aumento de los pasillos, que es 50, y la variabilidad, que es 70. ¿Listo? Con esos datos, entonces se calcula, bueno, aquí trabajan por metros cuadrados, ¿sí? Espacio en metros cuadrados por kilogramo, en donde se multiplica, miren, la rotación, se multiplica entonces el tema de pasillos, perdón, ese es el tema de pasillos, variabilidad, y esta 0,516 hace referencia a esos metros cuadrados por kilogramo, ¿sí? A esa razón que es importante tenerla y que básicamente sale de hacer esa división entre los metros cúbicos por kilogramo dividido entre metros, entre, ¿entre quién? Entre la altura, pues, como tal, que se requiere almacenamiento, que requiero pues almacenar y me da metros cuadrados sobre kilogramos. ¿Listo? Ese es, pues, digamos, el argumento teórico para poder, digamos, mm, elaborar este ejercicio. Aquí el tema de los créditos y bueno, entonces, muchas gracias por su atención y nos veremos pronto. Un abrazo.